¿qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra nueva edición de tu programa favorito de la salud. Yo soy el doctor Álvarez Romagosa. Y yo soy el doctor Eric Adler y esto es Latin Doctors, que comienza ahora. Al final del programa vamos a estar hablando en el segmento dedicado a la línea excelente de productos y suplementos naturales que tenemos los Latin Doctors, de un producto súper importante porque es para el dolor. Y lo bueno de este producto es que muchas personas que son alérgicos a la aspirina, padecen de problemas estomacales y no pueden tomar medicamentos usuales para el dolor, o pacientes que tienen fallo renal, son candidatos para tomar este producto, que es súper recomendado y bien efectivo. Y gracias a la gente de MCS contamos con la presencia del ortopeda, el doctor Onyx Reyes, que nos va a estar dando valiosa información cómo detectar y frenar la osteoartritis en adultos mayores. Esto es sumamente importante, así que estén pendientes. Todo eso y mucho más hoy aquí en Latin Doctors, y pasamos con los muchachos. Adelante. Gracias, muchachos. Oye, me equivoqué nuevamente del uniforme. Estoy mal. Pero eso es el revolú que tenemos en la vida diaria. ¿Ok? Bueno, Marta, cuéntanos, ¿de qué nos vas a estar hablando? En el día de hoy voy a hablar un poquito de la segunda parte del tema de la semana pasada. Vamos a hablar entonces de lo que es el trasplante de riñón en los niños, ¿verdad? Cómo se hace, dónde y cuáles son las expectativas de vida para estos pacientes. ¿Cómo cuántos estamos viendo al año trasplantados aquí en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico estamos trasplantando no menos de 2 pacientes al año, pero hemos tenido años de más pacientes. Sí. Una vez tuvimos 6 pacientes en un año. Por eso hay que estar pendiente, porque tú puedes salvar vidas. Sí. ¿Y en tu sección? Pues mira, vamos a estar hablando de algo que más o menos lo padece entre un 20 a 25% de la población, que es el hipotiroidismo, que muchas veces no lo sabemos hasta que tú te mandas a los laboratorios, así que estén pendientes porque a lo mejor tú tienes algún síntoma que te puede llevar a esto. ¿Y tú, Guilla? Pues Marta, tú estás continuando, ¿verdad?, el tema de la semana pasada, así que yo voy a hacer algo parecido, continuar con la serie. La semana pasada hablamos de si tú te puedes quedar cuadrapléjico o parapléjico por artritis. Hoy le contestamos si usted puede quedarse cuadrapléjico o parapléjico por una cirugía de la columna, que es algo que todo el mundo le tiene mucho pánico. ¿Es mito o es realidad? Lo veremos en ese mito de la columna. Pasamos con Pepe. Gracias, muchachos. Bueno, amigos, el dolor y la rigidez articular son síntomas comunes en los adultos mayores. Pero cuando comienzan a afectar la movilidad y la calidad de vida, es importante evaluar si existe un proceso degenerativo como lo es la osteoartritis. Para entender cómo se desarrolla esta condición y cuáles son las estrategias más efectivas para proteger las articulaciones y mantener una vida activa, nos acompaña el ortopeda, el doctor Onyx Reyes. Esta tarde, doctor, un placer tenerlo aquí. Igualmente. Espero que no sea la última vez, que nos va a dar tan valiosa información. ¿Qué es la osteoartritis y por qué es tan común en los adultos mayores? Pues la osteoartritis forma parte de los procesos degenerativos que todos, lamentablemente, quisiéramos evitar, pero llevamos a cabo. El envejecimiento es la nueva enfermedad a la que queremos curar de alguna manera, y la osteoartritis forma parte de ese proceso donde, a través de la acumulación degenerativa de los años, cosas como la nutrición, el ejercicio, van cambiando esa articulación y nos va llevando a un proceso definitivamente degenerativo. O sea, que es el cartílago que se va perdiendo. Se va perdiendo. El cartílago es un tejido que es hipóxico, no recibe vascularidad y recibe casi toda su nutrición a través de los líquidos y fluidos dentro de la rodilla. Okay. Y si esos fluidos no tienen los nutrientes necesarios, y si a la misma vez llevamos una vida sedentaria, por ejemplo, tenemos grasa en exceso. Sabemos hoy día que las adipoquinas en la grasa visceral forman parte del proceso tóxico al cartílago, el cual va degenerando ese tejido y va cambiando la composición molecular de colágeno tipo 2, que es el colágeno bueno del cartílago, al colágeno tipo 1. Cuando ese balance, entonces se empieza a degradar el cartílago y formamos un proceso degenerativo donde perdemos movilidad, se causan deformidades y tenemos dolor. Y el dolor y el proceso inflamatorio generalizado del cuerpo se manifiesta en el cartílago como osteoartritis. A eso viene la segunda pregunta. ¿Cómo tú puedes determinar que el dolor que tú tienes articular es un dolor normal del envejecimiento o que es una osteoartritis que necesita, pues, porque sabemos que hay pacientes que hay que hacer hasta reemplazos de rodilla y cadera? Claro, ese es el punto final de una osteoartritis. ¿Qué diferencia un dolor El dolor del envejecimiento no debe ser limitante, no debe discapacitar al paciente, debe ser intermitente, ocasional, no debe tener cambios en la placa, ¿verdad?, en los estudios radiológicos que lleven a un proceso de discapacidad. El dolor de la osteoartritis, y podemos ver, artritis es un nombre genérico común, grande,
que significa inflamación de una articulación, que puede ser autoinmune, que es otra enfermedad, o osteoartritis, que es degenerativa. Doctor, ¿qué estrategias tú recomiendas, obviamente, para evitar o tratar de frenar que la osteoartritis progrese específicamente en pacientes que ya tienen síntomas? Primero, estilo de vida. Tener un estilo de vida saludable que incluye la dieta, que incluye ejercicio, preservar la masa muscular y fortalecer la masa muscular alrededor de la articulación nos va a ayudar a protegerla porque aumenta la movilidad y aumenta el influjo de nutrientes hacia la articulación, lo cual va a proteger el cartílago a largo plazo. Y como dijiste, sedentarismo, sobrepeso, eso de tener tantas libras haciendo esfuerzo sobre una articulación. Mira, en el mundo se estima que van a haber 520 millones de personas con osteoartritis. Rebajar un kilo de peso representa 3 kilos de fuerza en la articulación. 6% de disminución en el peso corporal disminuye hasta un 50% el riesgo de osteoartritis a largo plazo. Nos mata el tiempo, doctor. ¿Dónde lo pueden conseguir? Alguien que quiera una consulta con usted. Pues mi oficina está en Manatí, en el edificio Pedro Blanco Lugo, 751, el teléfono 884-5600. Y en todas las redes, Huesos Chicos. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Mantenerse en movimiento, fortalecer el cuerpo e intervenir temprano con un manejo adecuado de integración de hábitos saludables puede reducir el dolor, mejorar la función articular y evitar que la condición avance. Y estas son las mejores herramientas para preservar la salud articular a largo plazo. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Aquí. Por lo pronto nos vamos a una pausa, no se retiren, que pronto regresamos nuevamente aquí a Latin Doctors. Y aquí de nuevo en Latin Doctors. Bien, amigos, el trasplante renal es el tratamiento de elección para la enfermedad renal crónica terminal en la edad pediátrica, porque ofrece mejor supervivencia y calidad de vida que la diálisis. Razones como el impacto directo en crecimiento, el desarrollo óseo y cognitivo son de las razones principales por las cuales el trasplante es recomendado antes de requerir la diálisis en esta población. ¿Quién mejor para hablarnos de esto que nuestra nefróloga pediátrica, la doctora Marta Suárez? Buenas tardes, qué bueno tenerte aquí para hablar de este tema. ¿Cuán común vemos un trasplante de riñón aquí en Puerto Rico versus en Estados Unidos? Pues mira, nosotros somos un sitio afortunado porque en nuestra isla sí tenemos un programa de trasplante en el Hospital Auxilio Mutuo, ¿verdad? Tuvimos un tiempo en que hubo como 10 años que no hubo programa de trasplante, pero desde el 2018 estamos trasplantando no menos de 2 niños al año, pero un año tuvimos 6 trasplantes en un solo año. Wow, y estos niños usualmente antes de requerir el trasplante están en un método como la diálisis. Pues fíjate, nosotros tenemos un esfuerzo importante de poder hacer trasplante preventivo. O sea que cuando el paciente, yo les hablé la semana pasada que muchos de estos niños conocemos que tienen enfermedad renal por mucho tiempo y lo idóneo, como tú mencionas, es que pueda llegar a que su terapia de reemplazo renal sea el trasplante. Pero eso no es tan sencillo, ¿verdad? Así que en ocasiones hay que hacer cirugía, hay otras condiciones de salud que lo impiden. Pero definitivamente el paciente que puede ir a un trasplante primero, hacemos todos los esfuerzos por diagnosticarlo y evaluarlo y que se pueda trasplantar y lo hemos hecho así. Es importante hablar de las causas más comunes, condiciones congénitas, ¿qué es lo que usualmente lleva a un niño a requerir un trasplante? Pues lo más común son malformaciones congénitas, ¿verdad? O que situaciones adquiridas. Pero una vez el paciente ya se identifica que tiene fallo renal, necesita un seguimiento cercano por su nefrólogo, porque el riñón no solamente limpia la sangre, sino tiene otras funciones, el control de la presión, la hemoglobina. Así que es bien importante que ese paciente que tiene una enfermedad renal avanzada pediátrica se siga con su nefrólogo para poder lograr un trasplante, si se puede, antes de la diálisis. Y si llega a la diálisis, poder ir a todos los especialistas y asegurarnos que es un candidato idóneo para recibir un riñón y que le vaya bien. Una vez se realiza este trasplante, ¿cuán complicado es hacer esta cirugía? Porque, ¿sabes? Yo me imagino un riñón de un adulto que tiene un buen tamaño y un niño, ¿dónde vamos a hacer? Esa es la primera pregunta. ¿Qué riñón le dan? ¿El de un niño o un adulto? Pues mira, les traje una figura hoy, como es una de las preguntas más comunes. ¿Qué hacemos con un riñón de adulto? Pues si es un paciente pequeñito, en algunos centros se pueden trasplantar niños hasta de 20 libras, ¿verdad? Y un año. Nosotros no hacemos tan pequeños, pero se colocaría en el área abdominal. Pero es un riñón de un adulto, así que el niño tiene que tener el tamaño suficiente para que le quepa el riñón de un adulto que mide, ¿verdad? 10 a 12 centímetros. Si el niño es mayor ya de 5 a 7 años, pues entonces el riñón del adulto va a ir en el área pélvica del paciente, que es donde se ponen los órganos
cuando se trasplanten los adultos. Pero la inmensa mayoría de los trasplantes son un riñón adulto y un paciente pediátrico. Nos queda bien poco tiempo, pero ¿cuánto tiempo usualmente este paciente va a vivir con ese riñón antes de necesitar un segundo trasplante? Pues hemos adelantado muchísimo en la ciencia de la inmunosupresión, ¿verdad? Así que nosotros esperamos que lo menos que nos dé un riñón trasplantado sea de 15 a 20 años. Así que la realidad es que el paciente sigue teniendo enfermedad crónica y si es un paciente pequeño puede necesitar otro, pero con un cuidado muy cercano a su centro de trasplante podemos hacer que dure muchos años. Bueno, pues muchas gracias por esta información, ya que a pesar de que no pasa mucho, sí es importante que en Puerto Rico no estamos atrás en cuanto a los tratamientos últimos de trasplantar riñones en los niños. Por lo pronto nos vamos ahora con el doctor Álvarez. Gracias, Eric. Bien, amigos, localizada en la parte inferior de nuestro cuello, la tiroides es una de las glándulas más grandes de nuestro sistema endocrino. Alrededor de 60 millones de americanos sufren de algún trastorno tiroideo, entre los cuales se encuentra el hipotiroidismo. Y para orientarnos más detalles de esta condición, que es mejor que nuestro internista, el doctor Víctor Gorlo, para repasar cuál es la función de la tiroides. Pues mira, Pepe, como tú dijiste, quiero enseñar aquí dónde está la tiroides. Sí, básicamente está anterior al área de la tráquea y se compone de 2 lóbulos y un istmo, ¿ok? Correcto. Y tú y yo conocemos muy bien lo que es hipotiroidismo porque tú lo padeces y yo lo padezco Correcto. también, ¿verdad? Básicamente la tiroides tiene múltiples funciones en nuestro cuerpo. Controla mucho de nuestro metabolismo, controla la temperatura, puede controlar el sistema gastrointestinal, puede controlar a nivel de la piel, las uñas, el pelo, cardíaco, todo. montones de funciones. O sea que en realidad la tiroides es una de las glándulas principales en nuestro cuerpo. Y cuando está hipertiroidismo y está el que estamos hablando, Hipotiroidismo. ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente, si, por ejemplo, la diferencia mayormente si tú estás hipertiroidismo, te puede dar la taquicardia, mientras que La que tiene demasiada hormona. Exacto, se libera demasiado y entonces todo el sistema de metabolismo está acelerado. Correcto. ¿Ok? Mayor resequedad, diarrea, el paciente empieza a dar los ojos para afuera, la pérdida de cabello, la pérdida de las uñas, todo ese metabolismo se empieza a acelerar y esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces en el hipo es lo opuesto, que no produce la cantidad de hormonas. No produce y mayormente eso lo vemos por varias razones, ¿verdad? Mayormente lo podemos ver por una enfermedad autoinmune que el sistema inmune te ataca a tu tiroides y te afecta a tu tiroides y te puedes quedar hipotiroideo, Correcto. como en algunos casos puede ser revertible, que son los menos. Al igual que también te lo puede causar mayormente alguna infección del tracto respiratorio superior, viral mayormente, que te puede causar un proceso inflamatorio a nivel de la tiroides crónico y eso termina siendo hipotiroideo. Pero no solamente son las 2 únicas causas, lo vemos en mujeres embarazadas también, Correcto. que tú me imagino que lo habrás visto muchas veces, pero también hay medicamentos que te lo pueden causar como es el litio, el amiodarone, lo podemos, algunos quimioterapia te la puede causar, radioterapia te puede llevar a un hipotiroidismo, hay condiciones congénitas que te pueden ya de nacimiento te puede causar un hipotiroidismo, o sea que hay muchísimas causas, pero las más frecuentes son las 2 principales que te Y digo. obviamente el que tiene cáncer de tiroides, cuando le remueven la tiroides, pues se pone hipotiroideo. Exacto. ¿Qué síntomas puede presentar una persona que le pueda sospechar? Mira, yo creo que yo tengo problemas de hipotiroidismo. Aquí los tenemos, Pepe. Básicamente el estreñimiento, la intolerancia a la temperatura, la fatiga, el cansancio, dolor muscular, la pérdida de las uñas, debilidad, puede ganar peso súbitamente, cambios a nivel del sabor y del olor, ronquera, el puffy face que también te la vamos a tener. O sea que puedes tener cualquiera de estos signos o Y síntomas. obviamente el diagnóstico es una simple prueba de sangre. Es una prueba de tiroides, es una prueba de rutina que tú te haces, donde un TSH te va a decir si tienes un TSH que está elevado. Aunque muchas veces tú tienes un TSH, lo normal es hasta 4.5 más o menos, y tú tienes un TSH en 5.55 y no tienen síntomas, tú lo prefieres observar porque muchas veces es el laboratorio. ¿Ok? Así que uno lo observa por 3 meses y lo repite. Y si sale bien, pues tranquilo. Pero si tú tienes un hipotiroidismo, lo principal es empezarte en un tratamiento, pero también hay que hacerte un sonograma a nivel de la tiroides. Que no tengas algún nódulo que te esté interrumpiendo esa función de la tiroides, que básicamente pueda ser entonces maligno y entonces tengas otras consecuencias. Muchas gracias, Víctor. Señores, sí, una de las muletillas que usan, que tú lo ves en la oficina, lo veo yo todo el tiempo, y es que las personas que vienen con obesidad dicen, no, pues yo sufro de tiroides. Si tu tiroides está normal, su TSH está normal, eso no es la tiroides, es algo cerca de la tiroides, que es la boca, que es por donde entra la comida. Así que no utilice esa muletilla para justificar una obesidad y tome acción, porque mismo, ¿eh? La obesidad y el sedentarismo son los factores de riesgo principales para morirte de una enfermedad cardiovascular e inclusive para cáncer. Así que es. por lo pronto pasamos con Eric. Adelante, Eric.
Completamente de acuerdo, Pepe, así que súper bueno la información que dieron. Bien, amigos, la paraplegia después de una cirugía de columna suele deberse a una lesión aguda de la médula espinal o a una compresión secundaria, que puede ser por un hematoma, isquemia, que interrumpe las vías motoras y sensitivas por debajo del nivel de la lesión. Para más detalles de esta complicación quirúrgica, ¿quién mejor que el especialista en columna? Es mínimamente invasivo, Fellowship Train, el doctor Fernando Villamil. Qué bueno tenerte aquí, Fernando. Así es, y esto es uno de los grandes temores y terrores que le tiene la gente, ¿verdad? Cuando hablan de una operación de la columna, me puedo quedar parapléjico o cuadrapléjico. Y vamos a traer la distinción primero de la diferencia entre cada una. Parapléjico es que usted no puede moverse de aquí para abajo, cuadrapléjico es que no puede moverse del cuello hacia abajo, o sea que eso incluye completa, las manos, una parálisis completa. Correctamente. Sí. Entonces, ¿puede usted quedarse cuadrapléjico o parapléjico con una cirugía? La respuesta, ¿verdad? Técnicamente hablando es sí, se puede, ¿verdad? Un error que se comete en la cirugía o, ¿verdad? Un evento desafortunado que ocurra en la cirugía. Catastrófico. Puede ocurrir. La probabilidad de que eso ocurra, menos del 0.01%, algunos libros dicen menos de 0.05%, sí. Así que bien bajito. ¿En qué áreas puede ocurrir? Pues tenemos una animación, porque esto, una cirugía lumbar, es prácticamente imposible de que pase. Claro. Lumbares acá abajo, torácica y cervical son áreas donde podría, técnicamente hablando, ocurrir esto, porque es donde baja el cordón espinal, a diferencia de las lumbares, que solamente van bajando la raíz nerviosa solita. Cervical, torácico, lumbar es la misma historia, Eric. Son básicamente vértebras que están separadas por unos discos, ¿verdad? Intervertebrales, que son los cojincitos, los shock absorbers que estamos hablando todo el tiempo. Le da artritis, se pueden gastar. Como consecuencia de esto, pues el tratamiento puede ser una cirugía para despinchar los nervios y quizás reemplazar esos discos que están causando dolor, como estamos viendo aquí. Como el cordón espinal pasa por el área cervical y la lumbar, esto que están viendo por acá adentro, ese sería el cordón espinal. Y hago la distinción porque tendemos a pensar que el cordón espinal va de arriba abajo en la columna, pero no, el cordón espinal como tal, ese cable gordo va desde las cervicales hasta las torácicas más o menos. Las lumbares van nervios solitos, que se van, como quien dice, dividiendo. Sí, usted puede tener una lesión aislada, donde puede tener una debilidad de un pie, por ejemplo, de una rodilla, de una cadera, con una lesión lumbar. Pero aquí arribita, si es cervical, como es tan alto, sí, podría ser que hace una silla de ruedas, que es lo que lamentablemente le pasó al actor de la película, ¿verdad? Superman, Christopher Reeve, que terminó, que no podía ni respirar tan siquiera. Sí. O sea, que tenía una traqueotomía con ventilador. Correcto. En una cirugía torácica, que son menos comunes, pero también puede ocurrir, podría ocurrir algo similar, pero entonces de aquí para abajo, porque no está afectado los nervios que van aquí arribita. Fernando, no, y nos queda poco tiempo, pero cuando tú estás evaluando un paciente, ¿hay algún tipo de prueba que tú puedes hacer para tú sabes, decir, mira, con esto yo más Tremendísima pregunta, Eric, qué bueno para que la gente sepa que estas cirugías de columna se hacen hoy día y utilizamos algo que se conoce como neuromonitoreo, ¿verdad? O sea, que usted está conectado desde aquí, con agujita, hasta el pie, y hay no solamente un técnico en sala que está siguiendo una computadora, que estamos viendo todos esos trazados de cómo se están comportando sus nervios, sino que tenemos en muchas ocasiones un neurólogo que está remoto también viendo esa computadora. O sea que básicamente hay 3 personas en una cirugía que están vigilando cómo se comportan los nervios. O sea que antes de que algo catastrófico ocurra, lo podemos coger. ¿Y eso se está practicando con todos los pacientes o eso es en algún tipo de paciente específico? Se ha convertido básicamente en un estándar de cuidado, correctamente. Okay. O sea que básicamente cualquier cirugía cervical y torácica siempre se usa. Lumbares, pues hay unas modificaciones de ese neuromonitoreo, pero básicamente sus nervios siempre van a estar monitoreados, vigilados durante una cirugía. Bueno, Fernán, pues muchas gracias por esta información. Gracias a la tecnología que cada vez está más y más avanzada. Y me encanta cómo el doctor Villamil lo explica en arroz y habichuela para que ustedes allá en sus hogares lo puedan entender. Gracias, Fernán, otra vez. Qué bueno tenerte aquí en el estudio. No se retiren porque por lo pronto nos vamos a una pausa y volvemos aquí con más de Latin Doctors. De regreso a Latin Doctors, a nuestro segmento final, los doctores hablan. LD Pain es nuestro suplemento 100% natural, antiinflamatorio y para el dolor. Y como dijo doctor Adler, es bien importante porque aquellos pacientes que son alérgicos a la aspirina o aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal o aquellos pacientes que tienen gastritis, historial de úlcera, tienen limitado su armamento antiinflamatorio porque obviamente o les reaccionan alérgicamente o se les perfora la úlcera o pues tienen efectos secundarios no deseados. Y ahí es que interviene nuestro suplemento. Nuestro suplemento equipara
a 800 miligramos de ibuprofén. La potencia antiinflamatoria equipara a 800 miligramos, lo cual es bastante alto. Y vuelvo y recalco, porque muchas veces damos esta orientación y las personas oyen ibuprofén y piensan que tiene aspirina. Lo estamos comparando con el efecto analgésico y antiinflamatorio. Y tú has tenido mucha experiencia con eso, Víctor. Muchísima, especialmente para los dolores de larga duración. Mi madre por lo menos lo utiliza y dice que tiene un efecto sedativo que básicamente puede hasta descansar mucho mejor. Pero Pepe, muchas veces los antiinflamatorios tú los tienes que repetir varias veces al día. Y sabemos que los antiinflamatorios te pueden llevar a problemas de hígado y problemas de los riñones. Y mira, a lo mejor puedes hacer una mezcla, si no eres alérgico a la aspirina, con un antiinflamatorio y entonces alternarlo con el suplemento de pain y vas a sentir mucho alivio y menos efectos secundarios. Correcto. Y sobre todo, pues volvemos y repetimos, o sea, las alergias más comunes son las de la penicilina y la aspirina. O sea, yo no puedo decir el porciento porque no lo conozco, no lo busqué, pero es un porciento súper alto de pacientes que no pueden utilizar antiinflamatorios y esos pacientes tienen que cambiar de acetaminofén a un relajante muscular que muchas veces no funciona muy bien, a narcóticos. ¿Sabes? Y Pepe, entonces pueden usar L-D-Pain con acetaminofén. Correcto. Eso es lo que hace mi mamá, hablando de las mamás que usan el producto. A mí también lo usa y lo que hace es que se lo combina con acetaminofén de artritis, ¿verdad? Y hace la combinación y juega con ella. Y se puede tomarlo toda la vez. En uno de nosotros 4 tenemos la de usar la del dolor todavía, ¿verdad? ¿Saben con qué también es bien bueno combinar L-D-Pain? Con el suplemento de nosotros de colágeno. También. Especialmente la gente que tiene dolores articulares, porque el colágeno también se ha demostrado en muchos estudios que por sí solo puede ayudar en tan rápido como 2 o 3 semanas en dolor de coyuntura. Y yo soy vivo ejemplo de eso, porque yo empecé a tomarlo después de una lesión en la rodilla y a los 3 meses ya estaba corriendo como antes de la lesión. O sea que funciona muy bien. Y dicho sea paso, los estudios son a 3 meses. Señores, 2 tabletas diarias lo pueden conseguir a través de toda la isla. Si tiene Medicare Advantage con las tarjetas Te Paga OTC, pues se lo cubre. Se acabó el tiempo, señores. Gracias por su apoyo, como siempre. Saluda a la gente de Estados Unidos, que ahora nos puede ver a través de Roku. Ya tenemos, no solamente Estados Unidos, alrededor de todo el mundo. Así que lleguen la voz para que aquellos familiares que están allá nos puedan ver. Así que nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde en Telemundo, aquí en Latin Doctors. Estás viendo